Alejandro Patourus, que quería decir unas palabras también. ¿Está ahí ya? Sí, ¿cómo andás? Hola, Guillermo? Ale. ¿Todo bien? Hola, soy Guillermo, acá también estamos con el compañero Fabián. Queríamos saludarte en este día patrio, preguntarte cómo la estás pasando. Bueno, ante todo, feliz Día de la Patria, ¿no? Muy bueno esa introducción tuya porque, aparte, viste, uno a veces confunde los feriados con días, para no hacer nada y demás, y creo que hay reflexiones para hacer, ¿no? Y nosotros en el 25 de mayo tenemos que hacernos la reflexión de que un grupo de vecinos de lo que fue allí la ciudad de Buenos Aires, que quería saber de qué se trataba, justamente han tomado el gobierno del pueblo, ¿sí? Ante la ausencia de quien era la autoridad en su momento, entonces de alguna manera retomando el control popular sobre las políticas que había que llevar a cabo, ¿no? Entonces me parece que hoy es una interesante reflexión sobre lo que significó el 25 de mayo. Tal cual, como lo que hoy por hoy está pasando, llegado el caso. Vamos a tener que tomar las pautas de otro modo también, como para ver cómo se encara la situación que hoy por hoy se vive. Sí, está muy difícil, uno lo va palpando en los barrios, bueno, caminando mucho por San Martín, pero en cualquier municipio del conurbano se ven más o menos los mismos problemas, las mismas dificultades, ¿no? Gente que antes estaba en la economía informal y hoy ha perdido cualquier posibilidad de trabajo porque se ha restringido tanto el consumo que nadie los contrata, también los pequeños comerciantes que ven reducida su venta entre un 50 y un 60%, los empleados en blanco que tienen miedo de ser despedidos, y la verdad una pérdida de bienestar, ¿no? Porque nos quieren meter permanentemente a través de los medios de comunicación de que antes estábamos mal, ¿sí? Y la verdad la gente no siente que antes estábamos mal. Por supuesto, había diferentes opiniones sobre determinadas cuestiones o sobre modos, ¿sí? Que, por ejemplo, ¿viste? Había muchos que criticaban a Cristina porque aparecía mucho en cadena nacional, pero hoy te llega mensualmente, si querés, la tarifa de la luz o del gas con el 500, 600 o 800% de aumento. Bueno, cuando tenías un problema con la cadena nacional pagabas la televisión, pero acá cuando tenés un problema con el gas, con el agua, con cualquier de los servicios esenciales que necesitamos para llevar una vida digna, no tenés esa posibilidad, tenés que agarrar y pagarlo, y sobre todo con sueldos tan Tan chicos. precarios. Sí, sí, por supuesto, la media salarial de la Argentina es de 9.000 pesos. No, cuando vos estás hablando de una tarifa de 1.000, de 1.500 pesos sobre un sueldo promedio de 9.000, realmente es mucho. Sí, sí, no, aparte incluso la desinformación que tiene este muchacho, a veces cuando se explaya, la vez pasada lo estábamos viendo en Mirta Legrand, cuando decía que un jubilado cobraba 9.000 pesos y le terminan diciendo a sus propios asesores, no, son 6.000 pesos lo que está cobrando. Lo que Y pasa es que justamente se ha dado este contrasentido de que hoy no gobierna, yo estoy como vos también, un poco engripado, no gobierna un proyecto económico, no un proyecto político, donde lo que vinieron a hacer fue a acomodar variables económicas a favor de ellos, ¿no? Porque no es casual de que a los grandes pools de siembra se le hayan o quitado las retenciones o bajado las retenciones. No es casual que a la minería también le hayan otorgado esos mismos beneficios, a la importación de energía, que de nuevo se puedan importar mercaderías sin ningún tipo de restricción, que entren plata del exterior para la timba financiera en el mercado de capitales. O sea, todo esto tiene que ver con una concepción económica que tiene mucho que ver con lo que es el neoliberalismo, ¿no? Yo no los quiero tildar de neoliberales, ¿viste? Porque parece como que fuera un insultante, sí, pero lo que sí tengo claro es que ellos creen que el mercado acomoda todo, y que obviamente si te tocó ser ganador
estarás arriba de la pirámide del consumo, y si te tocó ser perdedor, bueno, arreglátela como puedas, no sé, si te salió estar fuera del sistema, tenés que estar afuera del sistema, y no es una concepción que nosotros desde el peronismo la tengamos, ¿no? Nosotros siempre, aquellos que pasan alguna necesidad, aquellos que tienen sobre todo dificultades para poder llevar una vida digna, trata de ayudarlos mediante el Estado. No, obviamente, aparte cuando se replantea él de ordenar la economía por parte del mercado, en vez de controlar el mercado lo deja libre, que es una brutalidad también. Y acá se da la paradoja, ¿no? De que allá en el comienzo, cuando teníamos el dólar a 10 y de repente lo subieron, hicieron una devaluación de casi el 60%, y todos los precios de la economía se ajustaron el 60%, decían, no, bueno, es por la devaluación. Y ahí empezaron a explicar un montón de cosas que siempre a favor de los empresarios y de los grandes comerciantes. Ahora, después hubo un proceso inverso. El dólar se fue depreciando, empezó a valer menos, y después se estancó. Y los precios siguieron subiendo, y siguieron subiendo, siguieron subiendo. Entonces, ya ese discurso o ese relato macrista de que las cosas había que hacer un shock y que se acomodaban, dio por tierra, y todos nos empezamos a dar cuenta que acá lo que en realidad volvió a estar en boga es esta vieja idea noventista de que los salarios tienen que ser salarios de 100, 150 dólares, o sea, salarios deprimidos para una economía que exporta hacia afuera, pero no exporta mano de obra calificada ni valor agregado a través de los productos. Lo único que exporta es poroto de soja, o bueno, cualquier grano o cualquier carne. O sea, acá hemos postergado la industrialización de la Argentina en pos de una persona que se presentó ante la televisión, dijo pobreza cero, dijo queremos sacar el impuesto a las ganancias, dijo vamos a combatir la inseguridad y demás, y la verdad no se ve que todas esas promesas de campaña hoy realmente las puedan cumplir, y es más, vemos como se ha deteriorado muchísimo la calidad de vida de todos los argentinos, y sin olvidarnos de la inflación galopante que estamos teniendo hoy, ¿no? No, obviamente, aparte muchos a veces tenemos conflictos en debates y muchos dicen retrocedimos 10 años. Yo creo que no retrocedimos 10 años, retrocedimos más de 70 años. Podemos llamarlo en la década infame, que era completamente liberar todo lo que era el producto interno, como lo que era la carne, a precios minoritarios en Inglaterra, y nosotros nos quedamos acá con el vaciamiento completo de lo que eran las carnicerías, o el modelo agroexportador también, que era todo manufactura. Y me haces acordar al pacto este de Russiman Roca. Exactamente, ese mismo. Sí, pero lo más grave de todo esto, aparte de este contexto que nosotros lo podemos compartir con nuestros vecinos acá de San Martín, porque lo ven diariamente cuando van al almacén, cuando van a la carnicería, a la verdulería, a cualquiera de los lugares donde obtienen los alimentos básicos de la canasta, está el otro punto. Fíjate si con su principal aliada política, que es Elisa Carrió, la mandan a espiar, porque esto fue lo que Carrió denunció, ¿no? Me siento sola, me siento agobiada, en el gobierno de Cambiemos me mandan a espiar. Imagínate lo que deben hacer con sus opositores, si eso hacen con su mayor aliada. Sí. Entonces, realmente acá, como vos me parece bien lo has señalado, no hubo un retroceso, si querés, con las conquistas de estos últimos 12 años, volver a recuperar la jubilación para todos los argentinos, volver a tener nuestra línea de bandera, volver a tener independencia económica, que el endeudamiento externo no nos condicione, sino que estamos volviendo a prácticas que realmente se suponían que eran del pasado, y sobre todo de las nefastas dictaduras que nos gobernaron, ¿no? Creo que esto hay que mirarlo con atención, como también hay que mirar con atención esta inversión, según ellos, que están haciendo en elementos disuasivos de seguridad, en camiones hidrantes, en todas cuestiones que tienen que ver con la dispersión
ante algún disturbio que se pueda llegar a ver, porque esto no cierra, Guillermo, la gente en algún momento, cuando no pueda llevarle alimentos a sus hijos, ¿sí? Hoy está bajando la calidad de la alimentación, pero si en algún momento esto se va deteriorando más, la gente va a salir a la calle a discutir, ¿no? Con cacerolas, con lo que se te ocurra, va a mostrar su disconformidad. Y el gobierno, en vez de escucharlo, ¿sí? Así como espió a su principal aliada política, y bueno, se está preparando para reprimir. Y esto hay que tomarlo con mucha atención y con mucho cuidado, ¿no? No, sí, incluso eso lo que hablamos el otro día también con lo que fue el anuncio del Boletín Oficial de la Nación, cuando termina sacando el decreto que había dejado Alfonsín, que era la autoridad de las Fuerzas Armadas frente a la quita de un gobierno constitucional. También, entre otras cosas, lo que fue ahora el 2x1, que ya hay algunos represores en libertad. Hay cosas que a veces uno lo dejan pensando en la típica pregunta: en estos tiempos que hoy por hoy vivimos, ¿es posible una nueva dictadura? A mí me deja los puntos suspensivos, no es como que uno no quiere pensar en eso. No, obvio, y por supuesto que repudiamos todos cualquier forma autoritaria, pero lo que sí hay un pensamiento, ese pensamiento lo expresó lo pérfido ahí en el inicio del mandato, cuando dijo no son 30.000, son 8.000, y cuando Gómez Centurión también salió con declaraciones ofensivas, tanto cuando vaciaron de alguna manera a Estela de Carlotto, una figura incuestionada, ¿no? Y fueron avanzando sobre cuestiones de los derechos humanos, ¿no? El curro de los derechos humanos, creo que lo llamó Macri, y Estela dijo algo muy cierto. Cuando ella dijo el otro día, cuando escuchamos hablar de los curros de los derechos humanos, sabíamos que venía algo en contra nuestro, pero nunca pensamos que iba a llegar al 2x1. Y me parece que hay una interacción, una reflexión interesante de Jorge Asís, que hace un tiempo lo escuché allí en la tele, y él decía, mirá, el 100% de los que apoyaron a la dictadura, ¿sí?, de los que quedan vivos, lo apoyan a Macri. Sí, o sea, no es que tiene una parte del electorado en ese sector, no, todos los que apoyaron a la dictadura apoyan a Macri. Y el 99,9%, ¿sí?, del, no sé cómo llamar, los militares en actividad, retirados y demás, lo apoyan a Macri. ¿Cómo no van a sacar políticas en ese sentido? O sea, ellos están trabajando también en su electorado, y la verdad se están olvidando de que acá hay una Argentina que quiere saldar heridas, pero quiere saldar heridas con memoria, verdad y justicia, ¿no? O sea, que aquellos que han cometido actos aberrantes, y bueno, son aberrantes, la misma palabra lo define, no pueden tener las mismas condiciones que presos comunes. Entonces ahí va generando una matriz de lo que significa este gobierno hoy, que está conduciendo la Argentina, y que si nosotros no tenemos la sabiduría de la unidad dentro del peronismo, probablemente avancen con otras cosas que son también muy complejas, como el incremento de la edad jubilatoria, sacar por completo los planes sociales, echar gente discriminadamente del Estado, y bueno, y vaya a saber cuántas cosas más que signifiquen en esta teoría ortodoxa neoliberal, que es el achicamiento del Estado, ¿no?, a su expresión mínima. Exacto, como le decía el general, es el desmoralizamiento moral del ser humano, el no poder pensar y el volver a la esclavitud, en otras palabras. Tal cual. Son interesantes estas reflexiones, porque a veces tenemos que, nosotros los dirigentes y vos como comunicador, me alegra mucho charlar contigo en estos términos, ¿no? Tenemos que llevarlo también al lenguaje común, ¿no? Porque a veces vos evidentemente tenés mucha bibliografía leída, y has adaptado muchos conceptos que te dicen esa bibliografía, pero la gente se cree que el sentido común es el que manda, y no manda el sentido común, manda tu concepción ideológica. Exacto. Porque, volviendo al 25 de mayo,
¿Quiénes llevaron a cabo, se pusieron en contra de un poder central que realmente era muy poderoso? Aquellos que defendían una idea, aquellos que realmente se sentían parte de una expresión que había que defender. Y hoy nos quieren siempre indicar a través de esta suerte del partido del sentido común, o cachol, como nosotros denominamos ciencias políticas, de que estas consignas generales, ¿no? Salud para todo, educación para todo, seguridad para todo, son las que se tienen que imponer, y hay que empezarles a exigir a los gobernantes que nos expliquen cómo van a llegar a realizar los temas que ellos como eslogan nos proponen, ¿no? Porque hoy lo que estamos encontrando en la Argentina es que tenemos casi 500 millones de déficit fiscal, ¿sí? Porque le dejamos de cobrar retenciones a la soja, porque le dejamos de cobrar también impuestos a las mineras y a un montón de poderosos, ¿sí? Y nos estamos endeudando más o menos al orden de los 70.000, 80.000 millones de dólares al año. Entonces esto explota, o sea, es una cadencia de eventos o de hechos desafortunados que van a producir en un momento un colapso. Y bueno, si no nos ponemos firmemente a trabajar, como te decía, desde el peronismo, poniendo a nuestros mejores hombres y mujeres allí al frente, sobre todo teniendo una concepción política para mostrarle a la sociedad de que el camino que está llevándonos Macri es al abismo, bueno, nos va a costar mucho levantar el país como nos costó mucho levantarlo después del año 2001. Tal cual, tal cual. Bueno, Ale, te vamos dejando porque estamos cerrando ya el programita, justo estaba viendo la hora. Nos gustaría uno de estos días si podrías acercarte, así podemos extendernos, aunque sea una horita, si podés. Sí, por supuesto. Hoy es un día especial, viste que muchos locros, muchos compañeros que hacen actividades y uno los tiene que apoyar porque realmente uno ve en los barrios la solidaridad, ¿no? La solidaridad de aquel que puede un poquito más y invita a sus vecinos y bueno, nuestro deber como dirigentes es estar acompañándolos y sobre todo, como te decía, generando una propuesta electoral potente de cara a lo que se va a definir acá en octubre, que es si seguimos con este modelo de concentración o realmente se impone en Argentina un modelo distributivo que aquellos que no tuvieron la suerte de estar dentro de las políticas de beneficio del Estado, bueno, que algo les llegue como paliativo, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, pero de todas formas eso se va a ir viendo, más allá del 17 serían las primeras normativas para el 19, de ahí veremos cómo se irán encaminando, digamos, todas las aguas, esperando siempre para la unidad, no solo ahora que es el primer inicio, sino que para el 19 esperemos estar un poquito más unidos de como cada cual está haciendo en este momento, que muchos están tirando para sus propios rediles, como quien dice. Sí, tenés razón, pero déjame insistir que si en el año 2017, en estas elecciones, no le ponemos freno a esto, después, así como muchos de los maestros, no lo voy a poner, y jubilados, ¿sí? que fueron base electoral del macrismo en las elecciones del año 2015 por distintas disconformidades, fíjate después cómo cuando llegó al gobierno a los primeros sectores que perjudicó fueron tanto los jubilados como los maestros. Esto es un gobierno que engaña, que es un gobierno que solamente va a tratar de generarle mejoras para las, no sé, 50.000 mejores familias de la Argentina y después que queden fuera del esquema, 40 millones de argentinos. Así que creo que es fundamental lo que se está jugando ahora, son muchas políticas que pueden ir para atrás y yo por eso apelo a la conciencia ciudadana para que en estas elecciones se vote, sobre todo dando, si querés, o plebiscitando las políticas del gobierno nacional. Si este modelo económico te está sirviendo, te está generando una mejora en tu calidad de vida o te está perjudicando. Que la gente vote en función de eso
y bueno, allí los que nos tienen que representar en la legislatura, por supuesto, después tienen que ser leales a sus votantes, no pueden llegar y después hacer una cosa distinta al partido político, el sector, que las bases que los llevaron a estar en una banca legislativa. Eso es muy importante y lo tenemos que recalcar, y por eso nosotros necesitamos, ¿sí?, permitirme pasar el aviso de que tengamos una fuerte conducción política, ¿sí? Yo creo que tiene que ser la de Cristina Fernández de Kirchner, y una fuerte conducción territorial que tiene que ser a través de los intendentes que ganaron en sus distritos, más los gobernadores que supieron también mantener sus provincias, ¿sí?, sobre todo en este contexto de una diferenciación política con lo que significa esta alianza gobernante de Cambiemos, que la conforma el pro-cheto de la ciudad de Buenos Aires, el radicalismo que ha perdido sus banderas históricas, y la coalición cívica, que bueno, es medio raro porque, insisto, la están mandando a espiar a su principal líder y sociopolítica. Es medio raro lo que está pasando, pero nosotros los votantes tenemos que realmente actuar en consecuencia en estas elecciones de octubre. Exacto. Bueno, gracias, Ale. Uno de estos días esperamos tenerte acá, pues nos están corriendo ya por el horario, discúlpame. No, por favor, hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias por el llamado. No, chao.